Para el tema de intervalos de confianza, vamos a hacer primero un repaso chiquitito de cuáles eran los conceptos básicos de estadística y por qué hacemos intervalos de confianza. Entonces, acuérdense que el chiste o la idea central de la estadística es reunir datos que nos sirvan para interpretar cómo funciona una población. Pero no siempre puedo ver a la población completa. Ese era el tema de que yo no puedo hacer censos siempre. Ver a toda la población es un censo. Eso puede ser muy caro o muy difícil o incluso imposible si estoy en un proceso productivo, por ejemplo, en el cual, vamos a ver, ya me enredé, un proceso productivo en el cual siempre se están generando nuevos productos. Entonces yo nunca voy a poder censar todos los productos que se están fabricando porque son infinitos. Entonces, cuando yo tengo ese problema, uso estadística para reunir datos de una pequeña parte de la población y ustedes saben que esa parte pequeña es la muestra y con esa pequeña parte que observo trato de imaginarme cómo es el grupo total, cómo es la población total. Entonces, ese proceso de ver unos poquitos para imaginarme todos los que existen es lo que se llama una inferencia estadística y los intervalos de confianza son una herramienta que se usa para hacer este tipo de inferencias para poder usar los datos de la muestra y con los datos de la muestra poder hacer afirmaciones sobre la población completa. Entonces, para que recordemos notación, si yo tengo mu es la media, si tengo sigma es la desviación estándar y si veo una P mayúscula es una proporción y mu, sigma y P mayúscula son parámetros, es decir, que estos valores cuando yo los veo significa que son los datos de toda la población. Asumimos que hice el censo, que había todos los que existían. Pero también puedo tener estadísticos. Si tengo X barra, si tengo S o P minúscula, estos datos también son la media, la desviación estándar y una proporción. Proporciones eran, ¿se acuerdan? Un porcentaje antes de multiplicarlo por 100. Entonces, si veo estos signos o símbolos, me están indicando que la información que tengo, la media, la desviación estándar o la proporción, vienen de una muestra, por eso son estadísticos. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Nada más para que a la hora de hacer los intervalos de confianza entendamos si estoy aproximando la media poblacional con base en la media de la muestra o si estoy usando la desviación estándar de toda la población o lo que tengo en la desviación estándar de la muestra. Es para que ustedes con solo ver el signo ya asocien el símbolo a un significado en su mente, que sería población o que sería muestra. Entonces, cuando trabajamos intervalos de confianza, hay muchos tipos de intervalos de confianza que se pueden hacer. Podemos hacer intervalos de confianza para promedios y el tipo de intervalo que usemos dependerá de la información que tenga o que no tenga. Entonces, si yo voy a hacer un intervalo de confianza para la media, la idea es con los datos de la muestra imaginarme el promedio de toda la población. Si mi muestra, los datos que yo observé son 30 o más de 30, puedo trabajar con Z. Ahora vamos a ver dónde es que yo meto ese Z. Pero si yo ya vi 30 datos, exactamente 30 datos, o veo más de 30, puedo trabajar con Z. Si yo veo menos de 30 datos, o sea, si el muestreo que hice es muy chiquitito, puede ser que tenga una de estas dos opciones, que aunque vi muy poquitos datos, tengo la desviación poblacional, la conozco, el sigma es conocido. ¿Por qué? Porque ya había un censo anterior y yo puedo asumir que la desviación de ese censo anterior me sirve ahora, o porque hay otro estudio muy parecido que ya encontró esa desviación poblacional, entonces yo la puedo utilizar. Si mis datos son pocos, pero conozco la desviación estándar de toda la población, todavía puedo trabajar con Z, que es como el caso ideal. Pero a veces tengo que trabajar con T. ¿Y cuándo trabajo con T? Cuando el tamaño de la muestra es muy chiquitito, es menor a 30 y encima de todo yo no tengo la desviación poblacional, sino que la aproximo con la desviación de la muestra. Entonces, tras de que vi pocos datos, lo que tengo es la desviación estándar de esos poquitos. En ese caso trabajo con T. Como ya les dije, Z es uno de los valores en la curva normal estándar, que lo vamos a usar dentro de las fórmulas para hacer el intervalo de confianza. Y cuando trabajo con T, lo que hace T es que aproxima a Z para casos en los que la muestra es muy pequeña. Entonces es otro valor que yo puedo buscar con una fórmula de Excel. Vamos viendo qué es el intervalo de confianza. Entonces, la cosa con los intervalos de confianza y con la inferencia en general es la siguiente.
Si nosotros decimos, voy a volverme aquí, ahorita vemos esa diapositiva. Si nosotros hacemos una inferencia, por ejemplo, ustedes que están haciendo el proyecto, ustedes podrían decirme, bueno, nos dimos cuenta de que en la muestra, no sé, tal vez vieron 40 personas. Entre las 40 personas que nosotros vimos, 20 personas dijeron que estaban a favor de X situación. Entonces ustedes tienen el dato, el P minúscula, el dato del porcentaje de gente en la muestra que está a favor. 20 de 40 sería el 50% de la población, la mitad está a favor de algo. Perdón, el 50% de la muestra, de la gente que vieron está a favor de algo. Ustedes tienen varias opciones para hacer inferencia con eso. Pueden asumir que como la mitad de la gente que ustedes vieron está a favor, entonces la mitad de toda la gente que existe, ya no solo la que vieron, sino de toda la población, también está a favor. Eso es una inferencia puntual. Cuando yo agarro el dato de la muestra y digo, este dato que vi para la muestra le va a servir para toda la población. Ahora, si uno está haciendo un estudio serio, uno nunca hace eso, porque para empezar en un estudio de verdad, usted le pone su nombre y su firma y toda la historia, y si usted dice que el 50% de la población hace algo, y luego alguien más viene detrás suyo y revisa sus datos o hace un estudio muy parecido y se da cuenta que no es el 50% de la población, sino que solo era el 48% de la población, aunque usted se equivocó por un número muy pequeñito, se equivocó y usted le puso la firma al 50% y no era 50%, era solo 48%. Entonces, hacer esas inferencias puntuales donde uno dice que el dato que encontró en la muestra le va a servir a toda la población es muy arriesgado. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es no dar un valor puntual para la población, sino que damos un intervalo. Entonces, ¿cómo funciona el intervalo? Yo encuentro el valor de la muestra, que vamos a imaginarnos que es un valor que está aquí como en el centro de la curva. Por ejemplo, yo me doy cuenta que la edad promedio de la gente que entrevisté es de 25 años. Y yo digo, bueno, todos los entrevistados aquí están los que tienen 25 años, ese es el promedio, pero en lugar de decir que toda la población también tiene en promedio 25 años, lo que hago es que me imagino la curva normal y digo, si aquí está el 25, yo sé que hay unos cuantos que van a tener más de 25 años. Y yo también sé que hay unos cuantos que van a tener menos de 25 años. En lugar de decir que la población tiene en promedio 25 años, lo que digo es que la población tiene en promedio entre, digamos que entre 20 y 30 años. Entonces uso el valor central, el 25 que encontré en la muestra, y le sumo un pedacito y le resto un pedacito y encuentro un límite inferior y un límite superior y digo que entre esos dos valores, ahí en algún lado debe estar la edad promedio de toda la población. Entonces no me caso con un solo dato, sino que uso un intervalo. Profe, Sí, ¿cómo sabe uno entonces cuánto sumar para dar el aproximado? esa es la pregunta mágica y es donde hay que usar la fórmula del intervalo de confianza, que ya la vamos a ver. La fórmula lo que va a hacer si es un promedio es agarrar el promedio y decir súmele tanto y réstele tanto. Lo que uno le suma y le resta depende de qué tan ancha sea la curva. Si la curva es muy ancha y muy aplastada, pues le tengo que sumar un montón para arriba y un montón para abajo. Si la curva es muy angosta y muy alta, lo que le sumo es un poquitito hacia arriba y un poquitito hacia abajo. Y qué tan ancha sea la curva depende de la desviación estándar. La desviación me decía si la curva es muy ancha o muy angosta. Entonces, cuando veamos la fórmula, vas a ver que es al promedio le sumo tantas desviaciones y al promedio le resto tantas desviaciones. Más o menos, es una aproximación, pero vas a ver que en la fórmula lo que hago es sumarle y restarle ciertas desviaciones estándar. Esa es la idea. Y esa Ah, es ok. la fórmula siempre. Van a ver que para promedios esa es la fórmula y para proporciones también. Es al valor central que encontré en la muestra le sumo y le resto un pedacito dependiendo de lo que tenga yo como desviación. Cuánto le sumamos y le resto también depende, además de la desviación estándar, de cuánta confianza quiero tener yo. Cuando vean 1 menos alfa, esta es digamos que el símbolo para representar el nivel de confianza de mi intervalo. El símbolo en el sentido de que si yo veo X con una barra, ese es el símbolo del promedio de la muestra. Bueno, 1 menos alfa es el símbolo del nivel de confianza. Yo podría hacer un intervalo de confianza que tenga un 99% de confianza. Entonces, la confianza es bien grande. Yo estoy bastante seguro de que entre los dos valores que busqué, ahí está el promedio poblacional.
O yo podría hacer un intervalo de confianza que tenga muy poquita confianza, digamos solo un 80% de confianza. Entonces, entre los valores que yo encuentro, solo estoy 80% seguro de que ahí está el promedio de la población. Y alfa, de hecho, si ustedes ven uno menos alfa es confianza, alfa solito se llama significancia. Dependiendo del libro de texto que sigan o de la persona que publica un artículo científico o así, a veces hay personas que trabajan con confianza, eso es lo que les interesa y eso es lo que van, de lo que van hablando, o a veces hay personas que prefieren hablar de significancia, pero uno como lector de un libro o de un artículo tiene que saber que estas dos, si yo conozco una, ya conozco la otra. Si yo sé cuánto es la significancia, pues también sabría cuánto es la confianza. O si conozco cuánto es la confianza, sabría cuánto es la significancia. Porque el chiste es que la confianza es la parte de la curva que me interesa, donde empieza y termina ese intervalo en el que yo espero que esté el valor de la población. La significancia es la parte que queda por fuera de la curva, un pedacito aquí abajo y un pedacito aquí arriba. Si yo agarro alfa y la divido entre 2, entonces tengo alfa medios aquí y alfa medios aquí. ¿De qué me sirve hacer eso? ¿De qué me sirve saber que yo trabajo con la confianza aquí centrada? Es para yo saber que cuando encuentro un intervalo, ese intervalo que estoy encontrando está centrado en la curva normal. Y no es que yo estoy buscando un intervalo que empiece aquí como a la mitad de la curva y va hasta la última parte de la curva agarrando esta cola, porque no tiene sentido cortar la curva de una forma que no sea simétrica. Entonces, la confianza siempre va a ser la parte del centro, la significancia es la parte que queda por fuera y yo la divido entre 2 para saber que aquí me queda media significancia, aquí la otra mitad y que el intervalo quedó bien centrado alrededor del valor que a mí me interesaba, que normalmente puede ser un promedio, pero podría ser una proporción también. Entonces, veamos fórmulas. ¿Qué es lo que yo le sumo y le resto al promedio? ¿Cómo sé yo cuánto más o cuánto menos sumarle y restarle? Am, Vamos a ver, esa parte fue la teoría. Estos son ejercicios. Entonces hagamos una cosa. Para que les quede la teoría por un lado y ya después de los ejercicios, como en un video específico, solo ejercicios, cortemos esta llamada aquí y arrancamos otra y en la otra les va a quedar la parte práctica. Así a la hora de estudiar, ustedes deciden si quieren repasar teoría o si quieren repasar práctica. Nos juntamos en el mismo enlace. Ténganlo ahí a mano, chicos.